Vamos a empezar por el ejemplo más habitual. La palabra porque tiene al menos tres significados. En alguna oportunidad puede ser utilizada como sustantivo, en otras oportunidades tiene sentido interrogativo y en otras oportunidades es un nexo que introduce la causa de lo que se acaba de manifestar. Las tres tienen expresiones que oralmente parecen la misma, en realidad tienen grafías diferentes. Cuando uno las va a redactar, tiene que advertir que no siempre se escriben de la misma forma. Cuando utilizo porque en sentido interrogativo, va separado. Obviamente, en primer lugar, cuando está en entre signos de interrogación. ¿Por qué me saqué una nota baja, profesor? Bueno, ese por qué va separado. Pero también va separado si está con sentido interrogativo en una oración que no sea interrogativa. Profesor, me gustaría saber por qué me saqué una nota baja. Allí va separado, porque está en sentido interrogativo, aun cuando la frase no sea interrogativa. ¿Cuándo va junto? Bueno, en dos ocasiones. Cuando responde a la causa, es decir, porque no estudiaste, podría ser la respuesta de un docente, porque confundiste las preguntas. Es decir, cuando yo doy la causa de algo, el porqué va junto. Ejemplo, damos esta clase en vivo a las 4 de la tarde hoy porque necesitamos avanzar en el programa. Entonces, allí está la causa y el porqué va a ir junto. Les decía también que hay un porqué o porqué en realidad que va todo junto y está sustantivado. Es cuando precisamente lo utilizamos como sustantivo, el porqué de la cuestión. En ese caso, el porqué de la cuestión, estamos buscando el porqué de la cuestión. No está en sentido interrogativo, ni está dando causas, sino que lo he sustantivado a ese supuesto interrogante o supuesta causa. Y por lo tanto allí va todo junto y acentuada en la última sílaba porque se transforma en una palabra aguda. Pero hay varios casos de conjunciones y de preposiciones que se utilizan mal porque se confunde el sentido con el que la utilizo. Suenan igual cuando uno la utiliza oralmente, pero cuando uno lo utiliza gráficamente tengo que distinguir. Por ejemplo, el sino. El sino como conjunción es una conjunción adversativa. Es decir, estoy redactando, explicando, diciendo una proposición, una frase, y la uno con otra proposición que va a decir lo contrario de lo anterior. En esos casos utilizo el sino, conjunción adversativa, que va obviamente todo junto. Ejemplo, no estamos desarrollando las clases presenciales, sino las virtuales. O sea, aclaro, digo una cosa y a través de la conjunción adversativa digo otra. Son dos proposiciones unidas por una conjunción adversativa que marca la diferencia entre la primera y la segunda proposición.
Allí utilizo el si, no va todo junto. El cuándo va separado, cuando en realidad es una condición negativa. En una oración condicional, la condición es negativa. Ejemplo, si no tengo clases, voy a ver esta película. A ver, ¿cuál es la condición para ver la película? La condición para ver la película es negativa. No tengo que tener clases. Entonces, tengo el sí condicional y el no, la negación de esa posibilidad. Por lo tanto, allí va separado. Y un tema también importante respecto a las preposiciones. ¿Cuándo puedo utilizar, cuándo debo, mejor dicho, utilizar de? ¿Cuándo debo utilizar de qué? Y también vamos a agregar algo. Cuando el de me presupone con su uso un matiz de suposición y cuando su ausencia implica un matiz de obligación. Son dos cuestiones distintas. Empecemos por esto último. Si yo digo, ustedes para promocionar la materia deben sacar en los parciales 7 o más de 7, yo lo que les estoy planteando es una obligación. No estoy suponiendo nada. Ustedes tienen que sacarse 7 o más de 7. El verbo deber va solo. Ahora, si yo lo que quiero señalar es una suposición, entonces tengo que incorporar sí la preposición de. Ustedes han estudiado, deben de rendir bien. Es decir, ustedes han cumplido una condición, por lo tanto, uno presupone que deberían alcanzar el fin que se han propuesto. Ejemplo, supongamos que estamos en clases presenciales. Fulano o fulana salió de su casa hace 15 minutos, debe de estar por llegar. No debe estar por llegar porque no es obligación, porque salió hace 15 minutos que ya esté acá. No, yo presupongo que debe de estar por llegar. Y por último, también queremos hacer referencia en este espacio al uso del de qué, cuándo es correcto y cuándo no. En general decimos que es incorrecto cuando va después de verbo y antes de la conjunción que, la preposición de. Pero vamos a traducirlo en oraciones. Para saber si una oración con de que está utilizada correctamente, lo que tenemos que hacer es traducir esa misma oración en una pregunta. Dijo de que vendrá. A ver, ¿está bien utilizada la preposición de en esa oración? Bueno, para saberlo, en principio le diría que no, porque hay un verbo antes del que, y por lo tanto no va de la de en ese lugar. Pero bueno, vamos a cómo lo resolvemos más fácilmente. La transformamos en una oración interrogativa. Preguntamos, ¿de qué dijo? O preguntamos, ¿qué dijo? ¿Queda claro entonces rápidamente cómo nos damos cuenta cuándo corresponde utilizar de qué y cuándo utilizar de? Si es así, bueno, sigamos al próximo video. Si no, lean los apuntes y luego vamos a ir haciendo referencia a cualquier duda que se les presente.